Buen día, estimada comunidad de amigos profesionales del sector eléctrico, del sector industrial, del sector energético y del sector renovable. En esta oportunidad les presento una serie de videos en materia de cálculo, dimensionamiento y verificación de alimentadores en baja tensión, o como muy bien se le conoce en muchos países, cables en baja tensión. En esta oportunidad lo estaremos analizando a la luz del enfoque internacional conforme a la IEC. El estándar normativo que estaremos trabajando está desarrollado en función a la IEC 60228, que está asociado a todo lo referente a cables en baja tensión especialmente. Y ese 63641, los requerimientos, fundamentos, criterios, definiciones para instalaciones en baja tensión, es el estándar de baja tensión clásico y viene a ser una especie de complemento símil de lo que se conoce en LATAM y lo que se conoce en los Estados Unidos como códigos eléctricos. La IS 6364441, todos los requerimientos de protección contra contacto accidental, contra shock electric, y aquí estaremos basándonos en un criterio muy importante que es de seguridad intrínseca en instalaciones contra el contacto accidental debido a degradación de aislamiento, debido a corrientes residuales, etcétera. Lo estaremos viendo más adelante. Y ese 60364 442, que serían los requerimientos de protección contra efectos térmicos. Ya estaremos viendo un poquito lo asociado y al complemento del dimensionamiento de interruptores con más detalles. Estaremos también hablando de la IS 6364552, todo lo que concierne al dimensionamiento de cableados, métodos de cableado, métodos de tendido que reglamenta la IEC, condensando un poco lo asociado a los factores de derating, a los factores de ajuste, dependiendo a los distintos tendidos, hay saturación térmica, hay concentración de calor que nos va a afectar directamente a lo que es la capacidad de corriente de nuestros cables o alimentadores. Por último, pero no menos importante, IS 6364554, que son los métodos, los arreglos de puesta a tierra, los esquemas de protección y de interconexión, que también se complementa en los arreglos de alimentadores que estaremos trabajando. Y hay dos normativas que para mí son muy importantes, que sería la IS 6028711 y la IS 6028721, que nos va a permitir poder clarificar cuáles son esos factores de derating que no sumarizan directamente en la IS 6364551. Y ahí lo podemos ver con detalle en lo que son los requerimientos y las expresiones para determinar el 100% de los factores de carga y pérdidas en alimentadores y el ajuste de la resistencia térmica y los cálculos térmicos en alimentadores. Entonces, este es el marco, digamos, teórico, normativo y fundamental para el dimensionamiento y para el cálculo de alimentadores de cables en baja tensión. Esta es una planilla que les presento, una planilla que es de mi desarrollo y autoría. En esta planilla yo expongo la metodología. Nos vamos a focalizar básicamente en lo que son estas tres pestañas, una definiendo lo que es el cálculo, una segunda pestaña que es el resumen, digamos, de todos los cables calculados y verificados a exponer, y una tercera que sería el resumen y el cálculo de los interruptores en baja tensión definidos y asociados a los cálculos que se han desarrollado. En este primer video me quiero, digamos, enfatizar únicamente al cálculo de alimentadores en baja tensión. Para un segundo video vamos a focalizar lo que es el detalle del cálculo de interruptores en baja tensión y fusibles, y posteriormente estaremos viendo una serie de videos asociados al cálculo, al dimensionamiento y a la verificación de
alimentadores en la media tensión y en la alta tensión. Bueno, después de este preámbulo, iniciamos. Para el cálculo de la baja tensión voy a hacer un pequeño barrido de cómo está confeccionada la hoja o estructurada y después vamos a ver distintos ejemplos que ya tengo parametrizado acá, que es importante y que yo recomiendo que cualquier persona que se dedique al diseño de proyectos de ingeniería, al desarrollo, especialmente en el área de instalaciones eléctricas, el dimensionamiento de cable, debería considerar al momento de dimensionar, seleccionar o verificar cables o alimentadores, repito, en baja tensión bajo enfoque internacional, que es la base fundamental bibliográfica de todos aquellos países que tienen a normas internacionales. Como he explicado yo en otros videos, estos países son especialmente en LATAM, países de la región andina y algunos de Sudamérica, lo que sería Europa, gran parte de África, muchos países de Asia y algunos países de Oceanía. El resto de países, que son realmente minoritarios, tienden y se focalizan bajo lo que es el dimensionamiento y la verificación de cables conforme al NEC, a los requerimientos, a las recomendaciones del National Electrical Code, conforme a los requerimientos y a las recomendaciones de la ICEA, que es el instituto, digamos, estandarizado para el estudio, para el cálculo de cables en baja, media y alta tensión, y también conforme a prácticas recomendadas de la IEEE y el NEX. Entonces, bueno, la hoja inicia primero una parte protocolar que nos permite tener una primera columna donde podemos declarar la revisión que está desarrollada para el cálculo, para la verificación, para la estimación. Posterior tenemos una columna asociada a lo que sería el tag, el número, la identificación de ese cable que debe ser única e irrepetible para poder llevar un control de cada uno de esos cables y poder sumarizar el total que se estaría desarrollando y que se estaría exponiendo en una requisición de compra de cables sintetizados por carretes o por rollos, dependiendo las longitudes totales y los tipos de cables que salgamos a desarrollar en un proceso de procura. Tenemos después el desarrollo de los servicios. En el desarrollo de los servicios colocamos lo que es la codificación del front, de dónde nace, de dónde inicia ese cable de alimentación, esa descripción, y en muchos proyectos es importante a veces, digamos, ubicar un poco lo que sería la locación, la ubicación de ese cable. Posterior tenemos el tú. Ya en el tú estaríamos, digamos, especificando a dónde llega ese cable, quién es el consumidor, el extremo, con su respectiva descripción y la ubicación de la locación, el área, la sala donde se estaría ubicando ese consumidor para posterior en documentos de ingeniería como son planos desarrollados o diagramas de interconexión y conexionados, se establecen esas fronteras entre un from y un to. Sería como una especie de lista de times que interconecta a áreas, a equipos, a subestaciones, etcétera, a través de un cable core. Hay una columna que yo he ubicado, la cual denomino como source, es decir, la fuente, que me permite a mí directamente eh, ubicar, clasificar las caídas de tensiones acumulativas de cables que previamente vienen alimentados por otros cables y así poder saber realmente cuál es ese voltaje final en terminales del consumidor, donde tenemos alimentaciones sucesivas tipo cascada o tipo guirnalda, y además de eso cumplir con los criterios de caída de tensión acumulativo. Fíjense que cuando la normativa internacional IEC 638 nos recomienda directamente una caída de tensión global del 4%, esto significa que desde el punto de alimentación principal de nuestros consumidores hasta el punto final del último tomacorriente, socket o outlet, del última luminaria, lining, etcétera, o del último equipo de consumo, en todo ese trayecto que va atravesando unidades transformadoras, tableros principales o cuadros principales, subtableros, subcuadros, etcétera, junction box de interconexión,
cada una de esas caídas de tensiones parciales se puedan acumular y saber cuánto afectan a ese último cable que va a tener que tener una sección adecuada para garantizar una caída de tensión confortable, pero también una sección que permite que entren terminales del equipo final y que no sean, digamos, cables tan grandes que no puedan entrar en un toma corriente, outlets, o que no puedan entrar en una luminaria o en un equipo pequeño, donde básicamente las secciones no deberían exceder los 6 milímetros cuadrados. Todo esto bajo un enfoque internacional. Entonces, lo que nos permite es que este primer cable, como ejemplo, que es el cable padre, no va a tener asociado una alimentación previa, porque así lo hemos definido en nuestro proyecto. Pero los cables secundarios que dependan de ese cable padre a través de un transformador o a través de un cuadro o tablero, se les va a tener que indicar el tag del cable padre para que la suma directamente en la caída de tensión acumulativa, la caída de tensión parcial de ese cable que le antecede. Siempre es importante que los cables padres estén en una fila superior a los cables hijos. Por eso hay un orden, digamos. Posterior a esto, es importante que también se defina cuál es el tipo de carga del cable que vamos a considerar. El tipo de carga está asociada al consumidor, al tú final. Definamos una potencia en kilowatts, que es como lo recomienda la normativa internacional, digamos de forma taxativa en la IS 60364 parte 1. Definamos una potencia en kilowatts de consumo, de trabajo útil. Definamos un factor de servicio en función a los requerimientos de trabajo de esta carga y donde también se pueden considerar coincidencias o diversidades con otra para no penalizar a nuestros alimentadores y no tener que entrar en las recomendaciones directamente de la IS 62871, que es verificar el cálculo de cables por corto tiempo. Cables que tengan cargas intermitentes para no penalizarlos, como el incremento o el rise térmico no es instantáneo, hay un tau de tiempo de retardo en este incremento térmico, entonces económicamente se seleccionan secciones transversales menores o milímetros cuadrados menores en cables que permitan, digamos, no penalizar económicamente al proyecto y no hacer canalizaciones lógicamente tan engorrosas y saturándose con cables tan grandes. Posterior a esto definimos el estándar de voltaje. Fíjense que ya el estándar de voltaje es clásico, el que se maneja a nivel internacional, tanto para voltajes en sistemas de corriente alterna como para voltajes en sistemas de corriente continua, porque la aguja lo permite, lo potencia en ambos. Podemos tener 1000 voltios, 690, 400, 230, 220, 110, 48, 24 y 12, que ya serían ya voltajes para continuo. Una columna que es muy importante, no es usual usar, yo la recomiendo, que es el Operation Voltage, es la regulación de voltaje real que se ha verificado previamente por un estudio de flujo de potencia o de flujo de carga para poder garantizar que ese cálculo de cable esté lo más cercano a la realidad operativa del sistema. Es clásico que la mayoría de las personas que dimensionan cable consideran un voltaje por unidad de 1, es decir, voltaje nominal. Y eso nos va a dar secciones transversales ideales. Pero en la realidad, las regulaciones de voltaje promedio de los sistemas no son 1 por unidad. Tienden a ser menores a 1 por unidad por las caídas de tensión acumulativas en dicho sistema. Entonces, si previamente hemos realizado un estudio de flujo de potencia y tenemos contrastado cuáles son las regulaciones de voltaje en cada uno de los nodos de nuestro sistema, podemos nosotros actualizar esto para que el cálculo de nuestros cables sea lo más real y lo más cercano posible, y cuando se verifiquen de nuevo estos estudios de flujo de potencia, no hayan disparidades de lo que previamente se ha estimado a lo que finalmente se salga con. Fíjense que esto es un proceso iterativo. Usted primero preestima un cable que después debe corroborar con las actualizaciones, lógicamente, de los datos en los proyectos y con la bendición, como lo digo yo clásicamente, es decir, con la reafirmación de que los estudios eléctricos estacionarios corroboren ese cable. Y estos dos estudios eléctricos son los estudios de flujo de potencia para que se garanticen que las cargabilidades y las caídas de tensión en estos cables sean adecuadas, y los estudios de flujo disculpen, de cortocircuito para garantizar que las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas estén conforme a dos criterios que estaremos viendo más adelante en estos casos. Posterior a esto tenemos el tipo de sistema, que el tipo de sistema puede ser un cable que provenga de un sistema trifásico, monofásico o de corriente continua directa.
La cantidad de hilos de este sistema puede ser un sistema trifásico, en este caso, tres fases más tierra, cable de protección, o tres fases más neutro y tierra, si es un sistema de 3 hilos o de 4 hilos. Si lo tuviésemos monofásico, básicamente tendríamos un sistema monofásico, en este caso, más neutro, más tierra. Esto es importante como para que se tenga en cuenta. Si tuviésemos un sistema DC, básicamente es un sistema de positivo y negativo, directamente. Aquí en este cálculo se considera el sistema DC como un esquema de tierra del tipo IT, que es lo clásico que se utiliza en sistemas de almacenamiento de batería para evitar básicamente las actuaciones introspectivas de dispositivos residuales, las salidas introspectivas de sistemas de alimentación ininterrumpida y donde se determinan las condiciones de contacto accidental de falla tierra a través de la degradación del aislamiento por dispositivos de control y monitorización de dicho aislamiento. Se va monitoreando continuamente por medio de incrementos de potencial en sistemas, digamos, inertes o que no tuviesen que tener elevaciones de potencia. Del resto, los demás se consideran el clásico sistema TNS. Todo esto focalizado conforme a lo que nos recomienda IS 6364554. Bueno, si nosotros continuamos, fíjense que vamos a tener una columna de eficiencia, muy importante, las eficiencias de nuestros consumidores, factores de potencia nominales, factores de potencia en arranque de cargas rotativas, el factor, digamos, que relaciona corriente de arranque respecto a corriente nominal para poder calcular esas caídas de tensión en los procesos de arranque de nuestras cargas. Después vamos a ver dos columnas en color verde. Fíjense que en la hoja todo lo que esté en color amarillo son datos que nosotros debemos ingresar. Todo lo que esté en color verde no son datos que debemos ingresar, son ya celdas parametrizadas que la hoja de forma automatizada estima, calcula y da un valor o una indicación. Esto para no, digamos, confundir en lo que los datos que debemos ingresar respecto a los datos que la celda calcula. Fíjense que después de la celda dar un cálculo, una estimación, es importante ya entrar en lo que es la parte del cable installation, las condiciones de instalación, de tendido de ese cable, y ya hemos salido de la data de carga de los consumidores y de la data de servicio. Fíjense que vamos parte por parte. Ahora vamos. En la parte de instalación tenemos lo que es la temperatura ambiente en la cual se desea instalar ese cable y que esta directamente estará ajustada a los requerimientos que nos indica la IS 6364552 conforme a la tabla B5214. Posterior a esto tenemos la longitud directamente de nuestro alimentador. Tenemos también la locación y el tipo de instalación que puede ser above ground o underground, es decir, superficial o subterráneo. En el caso que sea superficial, ya el tipo de instalación subterránea no aplica, el tipo de suelo de la instalación subterránea conforme a la IS 62873-1 tampoco aplica, y por defecto la profundidad de instalación en default se coloca 0. En el caso que coloquemos underground, fíjense que nosotros podemos tener una instalación que puede ser cable directamente enterrado en ducto o banco de concreto, o bancada, o banco de ducto, cañero, como se le dice en muchos países, o cable directamente enterrado. En el tipo de suelo podemos tener lo que sería un suelo muy húmedo, un suelo normalmente seco, un suelo muy seco, un suelo que tiene entre un 70% de tierra, un 30% de arena. Ambos, digamos, estarían básicamente seco o parcialmente seco en un banco de concreto, o lo podemos tener 30% de tierra, 70% de arena, parcialmente seco o muy seco, ya sería una arena, digamos, básicamente. Esto ya va a tener factores previamente de ajuste. Fíjense que
son factores que consideran la profundidad, son factores que consideran las correcciones de temperatura conforme a la tabla B5215 cuando está directamente enterrado. También vamos a tener lo que serían los factores, en este caso del tipo de suelo, que está conforme a la 628731 para poder tener la resistividad térmica para cada uno de los tipos de tendidos, si es directamente enterrado o a través de un ducto, etc. Proseguimos. Después de poder colocar la instalación, viene el tipo de tendido, que el tipo de tendido es conforme al anexo B de la IS 6334552 y tenemos básicamente, si es above ground, los tipos de tendido above ground, que nos indicaría la cantidad de circuitos de cables pasantes de corriente admisibles en la instalación que van a saturar térmicamente y reducir la capacidad de corriente, indicándonos si el cable es single core, si es un unipolar o monopolar, o si es multiconductor, si se están tocando entre ellos o hay una separación de dos diámetros en el caso de los, digamos, single core o unipolar, si en el caso contrario ellos únicamente se tocan, si el tendido va en un cable tray, en una bandeja portacable, en un single cable tray, en una sola o son varias en paralelo, si vamos a través de algún otro método que puede ser alguna cañería, tubería eléctrica que vaya, digamos, superficial, perforada, embebida a través de una pared, una losa, etcétera, y se le indica la letra del tipo de instalación. En el caso que sea underground, fíjense que los métodos de instalación cambian, son únicamente puestos directamente a tierra en una sola capa o en varias capas. Esto es bueno tenerlo en cuenta para cada una de las instalaciones o si ven un banco de concreto. Cada uno de estos métodos de instalación están sintetizados, disculpen, dependiendo el tipo de instalación por el tipo de letra que le corresponde, dependiendo directamente de los factores de reducción que se tienen en ello, que enfoca la normativa y que ya permite poder uniformizar los métodos de tendido, la cantidad de cables, la cantidad de circuitos, la cantidad de instalaciones subterráneas o superficiales. Entonces, para cada una de estas de ejemplos, se coloca la letra que le corresponde. Posterior, vamos a tener lo que serían condiciones de instalación. Si el cable está expuesto a una exposición solar con su respectivo factor de corrección, si está expuesto a una área clasificada con su, digamos, asociado a su factor de corrección correspondiente, fíjense que en ambos es conforme al know-how propio, recomendación de proyectos previos. Esto no está enmarcado en ninguno de los estándares normativos que hemos focalizado. Posterior tenemos el contenido armónico para terceras armónicas que me va a afectar alimentadores de fase como alimentadores de neutro. Esto está conforme a la IS 60364-552. Corrijo acá brevemente que se pasó un cero de más. Fíjense que directamente esos factores son factores que básicamente se tienen conforme a el tipo de distorsión armónica total en corriente. Posterior a esto tenemos lo que es la temperatura, que sería un factor K1 que va a estar asociado a la tabla B52, 14 y 15 de la IS 6364552. Este factor de corrección depende de la temperatura ambiente que hemos colocado en esta columna. Vamos a tener después el factor K2, que es el factor de agrupamiento y de cantidad de circuitos continuos pasantes de corriente, que es el factor que depende del anexo B. Eso va a depender del tipo de instalación que hemos indicado acá, que está amarrado a si la instalación inicial es superficial o subterránea, underground o above ground. Tenemos después el factor K3. Fíjense que el factor K3 está directamente asociado a qué? En el caso de cables enterrados directamente en suelo o en ducto, se tiene básicamente la corrección por el tipo de suelo y por el tipo de profundidad. Eso es lo que condensa el factor K3, que fíjense que para los superficiales va a ser 1,
Después tenemos el tipo de profundidad, que depende de la columna de la profundidad de instalación, que es el K4. El K5 para áreas clasificadas, que lo hemos indicado acá. El K6 para radiación solar, no, disculpen, el K6 para lo que sería la parte de distorsión armónica. Fíjense que el de distorsión armónica directamente está conforme a la tabla E52.1, que era la tabla que les había indicado anteriormente, dependiendo de la distorsión armónica del consumidor, si es un consumidor de electrónica de potencia, clásicamente. Después tenemos el K7, que va a depender directamente de lo que en este caso sería el factor de radiación solar que hemos indicado en esta columna y una totalización, el producto de cada uno de estos factores, que va a ser lo que va a afectar finalmente al dimensionamiento de nuestro. Entonces, en este caso, básicamente, nosotros tendríamos acá lo que sería lo siguiente. Para lo que es la verificación de los criterios, estaremos manejando básicamente 4 criterios fundamentales. El criterio de ampacidad, capacidad de corriente, que va a estar afectado por la clase de tendido y el tipo de instalación de nuestros cables y los regímenes de temperatura de instalación. El criterio de caída de tensión, la caída de tensión se ven 2 subcriterios, la caída de tensión, digamos, acumulativa en estado estacionario y la caída de tensión acumulativa en régimen de arranque de cargas rotativas o el starting state. Posterior tenemos los criterios de dimensionamiento de interruptores, esto lo veremos en un video aparte, y que hay, digamos, verificaciones que van a afectar para el criterio de ampacidad, lo veremos en un video con detalle diferente. Después tenemos el criterio de máxima caída, disculpen, cortocircuito. Ese criterio de máximo cortocircuito es un criterio que verifica que los cables por diseño no se degraden básicamente a nivel del conductor y del aislamiento para las corrientes de cortocircuitos prospectivas máximas, y para esto deberemos indicar el equivalente de Thevenin proveniente de simuladores de sistemas de potencia, como por ejemplo puede ser ETAP o Power Factory Designer. Para esto se debe tener un estudio de cortocircuito, lógicamente. Yo recomiendo siempre colocar el equivalente de Thevenin y no corriente de cortocircuito directamente, porque con el equivalente de Thevenin después utilizaremos esas impedancias para el segundo criterio, que es el de corriente de cortocircuito mínimo, garantizar que los mínimos cortocircuitos en el extremo local del cable o en terminales del consumidor tenga la corriente de cortocircuito mínima necesaria por sensibilidad para que los interruptores o fusibles puedan despejar cualquier corriente de falla a tierra y no exponga a contacto accidental, no exponga a un riesgo al personal o a la instalación que coexiste. Este criterio lo estaremos viendo en un video posterior donde analicemos de forma conjunta lo que es el dimensionamiento de los interruptores o fusibles. Hay otro criterio conexo o anexo, que es el dimensionamiento del cable de tierra o de protección, el dimensionamiento del cable de neutro, que es muy importante, y finalmente poder tener en cuenta lo que es cada una de las secciones transversales que se han, digamos, considerado las máximas de ellas, el tipo de aislamiento, el tipo de material del conductor, la cantidad de cables por fase y la selección final por la hoja. Aquí usted puede modificar la selección final en función a un criterio económico que precise, o puede tomarla directamente de la que le recomienda la hoja de cálculo. También es importante tener en cuenta que se hace un sumario del interruptor seleccionado y el final que usted desee condensar, para poder tener en la pestaña del sumario de cables lo que usted le entregaría a su cliente, a su proyecto, indicando cada uno de los parámetros de la selección y de la verificación con lo que serían los datos de cálculo y una pequeña hoja de verificación donde se le indica en color verde si el criterio ha sido verificado o chequeado, en color amarillo cualquier variación que no compromete al criterio verificado o chequeado, o en color
rojo donde un criterio no ha sido verificado o chequeado. Y la selección final que usted ha indicado, donde se coloca el arreglo del cable, la clase de aislamiento, el material del conductor, el tipo de aislamiento, si el cable es flame retardant o si es básicamente lo que sería en este caso flame resistance. Entonces, si el cable es ignífugo, no es ignífugo, si puede trabajar hasta un tiempo determinado bajo fuego, calentamiento de la chaqueta, del jacket, etcétera. Si el cable es apantallado o no es apantallado, si es armado o no es armado y el tipo de sistema. Con esto nosotros podemos tener básicamente el sumario de cable y en otro video que estaremos enfatizando el sumario del interruptor que está asociado, que va amarrado al tipo de alimentador, al tipo de sistema, al tipo de consumidor y que se debe también calcular. Entonces, iniciemos con un ejemplo, ya después de dar esta explicación global del agua. Colocamos la revisión, colocamos un tag irrepetible del cable, iniciamos con un tag del extremo de alimentación de suministro de servicio, en este caso es un transformador de potencia que definimos como 1 y que está ubicado en una sala definida como switchyard 1. Tenemos un consumidor, un TUT, que en este caso es un Power Switchgears, es un equipamiento, en este caso tipo switchboard, definido 1 en una sala 1. Y fíjense que nosotros pudiésemos indicar algún remarks, alguna observación, si quisiéramos, sobre este tipo de front to, este tipo de conexionado que estaríamos haciendo en este cable que concatena este transformador y este switchgear. Le indicaría, le pudiésemos indicar la fuente de alimentación para que considere caída de tensión acumulativa, pero como nuestro proyecto está en la primera fila como cable padre, no va a tener caída de tensión acumulativa porque es el primero que nace de alimentación para todo el proyecto, entonces esto se deja en blanco. Posterior, indicamos el tipo de carga, que puede ser un motor, un variador de frecuencia, un rectificador, un inversor, una UPS, un transformador, un main switchboard o un main switchgear, sería un cuadro principal, un cuadro de subdistribución o un tablero de subdistribución, un centro control de motores, un tablero, una caja de conexionado o junction box, un paquete de procesos o un process package, una carga estática, una carga básicamente que puede ser un outlet o un socket o un toma corriente, una luminaria, un lighting, etcétera, una carga de iluminación o una carga de servicios común o una batería. Indicamos la potencia, el factor de servicio, el voltaje. De un estudio previo de flujo de potencia, asumimos una regulación de 0.26 por unidad, el tipo de sistema, y fíjense que para las condiciones que le hemos sintetizado, ya nos da una corriente, digamos, parcial de consumo que esté en el orden de los 3.3 kiloamperios o 3.383,87 amperios. La corriente de arranque es 0 porque no lo hemos declarado como una carga rotativa o motor. Y cuando empezamos a indicar los factores de tendido, que es temperatura ambiente, en este caso de 40 grados, indicamos una longitud, indicamos básicamente el tipo de tendido, que estaríamos hablando cables unipolares separados a una distancia mayor o igual a 2 diámetros, en arreglo trifoil, 3 bolillos o tipo triplex. Y que a su vez esto esté en una sola bandeja portacable en formación horizontal, que fíjense que clásicamente para la normativa IS 60364-552, la clase de tendido más desfavorable es en formación vertical, esto le corresponde a la letra G. Entonces, ya con esta clase de tendido, indicando que no tenemos distorsión armónica, el cable sí va a estar en exposición solar, porque no va a tener tapa la bandeja, pero no va a estar en un área clasificada, se nos colocan cada uno de los factores de corrección o de derating, dándonos un ajuste de 0.77, es decir, que la capacidad de ampacidad por diseño de nuestros cables estará afectada 0.77 en factor unitario o un 77% en factor porcentual para poder evacuar unos 3.383,87 amperios.
debemos seleccionar la característica comercial de nuestro cable, que en este caso estaremos trabajando con la data de Prysmian Group. Podemos utilizar para esta hoja 3 tipos de cables: cables tipo AFUMES, evitando halógenos, digamos, vapores halogenados, en este caso, limitando toxicidad en áreas. Podemos colocar cables que puedan ser del tipo fail resistant, que pueden trabajar hasta 1 hora con quema total parcial de su chaqueta, o podemos trabajar con cables armados con características similares. En este caso vamos a trabajar con el cable clásico, el flame retardant, que puede estar a exposición de saturación térmica por incendio, más no quema parcial y total de su chaqueta por trabajo de 1 hora sin interrumpir el servicio. La sección transversal podemos tenerle cables unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares o pentapolares para cada una de ellas. Estamos trabajando con un cable unipolar y fíjense que ya directamente la base de datos nos coloca que es un cable unipolar de 300 milímetros, cobre, XLPE, flame retardant, no shielding, no es apantallado, no es armado. ¿Cuántos cables por fase necesitamos? Debemos colocar algo que nos permita, una cantidad de cables por fase que nos permita poder verificar el criterio, que es que la capacidad de corrección del cable afectado por este factor de 0.77 no supere el 90% de carga de este mismo para poder evacuar la corriente de cargabilidad usada o requerida por nuestro consumidor. Fíjense que si yo coloco un cable por fase, directamente me indica que el criterio no se cumple. Precisaríamos 3 cables por fase, donde vemos que la capacidad directamente es de 2076,92 amperios a 40 grados por cable, con una capacidad corregida total de 4819,50 amperios. Una cargabilidad total del arreglo con cables en paralelo de 70,21, es decir, estamos por debajo del criterio del 90, para garantizar que nuestros cables no se van a sobrecargar en el tiempo, donde económicamente esto se puede reducir aún más o se puede llevar al 100%, todo dependiendo del análisis tecnoeconómico de la compra y de la selección de nuestros cables. Y es importante ver que el criterio se cumple. Posterior, hay una columna de criterio que veremos en otro video cuando enfoquemos el dimensionamiento de interruptores y fusibles, que se van a dar cuenta que nos indica que la capacidad de corrección debe ser mayor a la corriente nominal del interruptor, y en el caso que esto no se cumpla, este criterio te dice, por favor, seleccione un interruptor adecuado. Fíjense que este es un criterio que no es mandatorio, es recomendación, para garantizar que haya una coordinación en corriente o coordinación amperimétrica entre el cable y el interruptor. De igual forma, esta coordinación se busca por análisis térmico. Lo que es sustancialmente sine qua non es que la coordinación amperimétrica garantice que el cable no tenga falla por corrientes elevadas o de corto tiempo en función a la actuación instantánea del interruptor. Y esto lo veremos con más detalle en otro vídeo. Fíjense que en función al tipo de cable que hemos seleccionado, se van a ir actualizando cada uno de los parámetros eléctricos, como es la resistencia, que ya está corregida a la temperatura que nosotros hemos indicado en un inicio, que esa temperatura es la que ubicamos en esta columna, y es una, lógicamente, resistencia, en este caso, de corriente alterna. Tenemos la inductancia propia de ese arreglo de cables y la caída de tensión acumulativa, que aquí nos va a decir 0 porque nosotros previamente no le hemos indicado un padre a ese cable, sino que ese cable ya es un padre. Entonces, fíjense que acá básicamente 0, por ende la caída de tensión parcial estática son 6,98 voltios, un 1,05%. Hemos indicado una verificación, un tope por criterio de diseño de 1,10% y por ende cumple el criterio. Nos va a dar 0 porque no hemos indicado alguna condición o diseño en el arranque o diciendo que esto sea un motor, y por ende es que acá vamos a tener caída de tensión 0 en el arranque, el criterio es 15%, en este caso para este análisis explicativo
digamos, académico de esta hoja y por ende también el criterio se cumple. Esta parte no la vamos a explicar, la vamos a explicar con más detalle posterior a lo que es la selección del interruptor, pero sí me gustaría que focalicemos lo que sería el criterio de cortocircuito máximo. Fíjense que ya hemos verificado el de ampacidad, el de caída de tensión. En el máximo, a través de un estudio de cortocircuito, debemos indicar el Thevenin equivalente que se tiene en el nodo donde se alimenta ese cable, porque es la corriente de cortocircuito de conexión, y verificamos que el cable al 100% de la corriente de cortocircuito en el punto de conexión, que es la condición más desfavorable conservativa, hay personas, diseñadores, que consideran a un 3% de conexión del cable o a menos para reducir un poco esa corriente y no penalizar. Todo queda en función, como digo yo, a los criterios, a los diseños, al análisis tecnoeconómico que se desea hacer, pero como condición más conservativa es considerar el 100% de esta corriente. Ya con este equivalente de Thevenin, la hoja nos calcula lo que serían los kiloamperios trifásicos, monofásicos, o en el caso que fuera DC, los kiloamperios en DC. Si fuera un sistema monofásico, nos va a indicar que no se puede calcular la corriente trifásica porque es un sistema monofásico. Y no solamente nos indica el cálculo de corriente y segunda su K eficaz simétrica, sino también nos va a calcular la pico asimétrica que nos va a permitir poder dimensionar el making de nuestro interruptor. Entonces, ya con estos valores y a través del tipo de interruptor que se haya seleccionado, tener la corriente mínima, digamos, permisible de operación en función a un tiempo, nosotros podemos verificar que la corriente de cortocircuito permisible por diseño del cable, que está indicado en la base de datos del cable que hemos seleccionado, es mayor a la corriente de cortocircuito en el punto de conexión, que es la que tenemos indicado acá, corriente simétrica. Si esto no fuese así, entonces se indica la energía pasante admisible del cable calculada, lo que sería el I cuadrado T, los amperios cuadrados segundos, y se verificarían por la energía pasante admisible, permisible por el interruptor, en función al tipo de interruptor que hemos seleccionado. Y debería garantizarse que los I cuadrados T del cable sean mayor a los I cuadrados T del interruptor, en el caso que inicialmente este criterio no se cumple. Que no se fuera, digamos, digamos, con, reglamentado en el cumplimiento de él inicial. Es importante tener en cuenta, hay muchos proyectos donde se tienen cables que nacen de niveles de cortocircuito elevados, donde el cuadro tiene un diseño por cortocircuito muy elevado, las longitudes que recorren son muy pequeñas y llegan a subcuadros mucho más pequeños, donde cumplir este criterio es muy difícil y debe verificarse el de energía pasante, que es el último sine qua non de cumplimiento. Posterior, el de verificación mínima, lo veremos más adelante, que entra muy similar al anterior en función a los requerimientos de selección y de dimensionamiento del interruptor o del fusible. Entonces, te lo veremos más adelante, en otro video. Referente a lo que sería el dimensionamiento de los cables de tierra, fíjense que cumplimos con el punto 5431.2 de la IS 6364552, donde debe verificarse ya la condición de energía pasante del cable para poder tener una sección por cálculo o una sección conforme a la tabla 54.2 de la IS 6364552. El mayor de estas dos secciones debe ser el seleccionado con las características de cobre y de aislamiento que se ha indicado para los cables de fase. Directamente, si nosotros estuviésemos en un sistema IT o en DC, este criterio de dimensionamiento de cables de tierra no se verifica, no aplica. Únicamente va a aplicar para todo aquel sistema que sea en corriente alterna. En DC no se verifica porque hemos preindicado como condición de análisis que los cables en DC no van a llevar tierra por estar en un sistema IT. Directamente esto ya es una condición. Si nuestros cables DC no queremos
que estén en un sistemita y que lleven un cable de tierra para poder garantizar recirculaciones de corriente ante falla tierra y no por monitoreo o monitorización del aislamiento, no pasa nada. Lo que hacemos es que los calculamos de igual forma como hacemos con los cables en AC. Para lo que es la verificación del cable de neutro, debe garantizarse que se inicie o se, digamos, indique que el tipo de sistema que se está manejando tiene neutro de acceso o es un sistema monofásico. Esto es muy importante que se tenga en cuenta, que tiene, en este caso, neutro o que sea un sistema, por poner un ejemplo, monofásico con neutro. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces, para esos casos que tienen el neutro, directamente debemos indicar el nivel de desbalance que vamos a tener en nuestro sistema, que puede ser el 30%, es lo clásico, para garantizar que no haya una desviación entre las magnitudes de voltaje o un desbalance de voltaje más de un 5%. Esto lo indica directamente IEC 638. Esto lo indica también la norma americana IEEE ANSI C84.1/2020. Entonces, dependiendo del grado de desbalance, o si es el 100% del desbalance, ya se estima la corriente en función a la corriente de consumo, se selecciona la data del cable, que debe ser similar a ya que se está trabajando de fase para poder uniformizar los tipos de cable. Se recomienda que la sección sea igual al de fase, pudiese ser menor, siempre y cuando se cumpla con la verificación de opacidad, que es análoga al dimensionamiento de los cables de fase. Por último, vamos a tener lo que es las secciones que tendríamos de fase y neutro, las de tierra, los materiales, y fíjense, por ejemplo, aquí tendría 3 cables por fase, 3 por, entre paréntesis, 3 cables de las 3 fases, 1 por 300 porque es un unipolar, más 2 cables de 300 para el neutro, más 150 de tierra directamente. Así se lee básicamente esta formación. Con una clase de aislamiento 1 es la 0.6 kV, porque en este caso estaríamos en un sistema de 690 voltios, puede llegar hasta 1 kilovoltio. XLP, flame retarda, no shielding, es decir, retardante a llama, más no opera en servicio a una hora con quema de la chaqueta o con incineración de la chaqueta, no apantallado, no armado, no armado. 3 fases, neutro y tierra, que es lo que analizamos acá. 3 fases, neutro y tierra. Y la selección final. Del interruptor, los requerimientos del interruptor lo veremos en otro video. Veremos unos ejemplos parciales ahora. Fíjense que en el caso de un motor o en el caso de un rectificador, ¿qué cambia? El tipo de carga, podemos tener voltajes diferentes, ya indicaríamos nosotros que esto es un hijo de un padre anterior, indicándole el tipo de padre y el TAC, que este TAC debe coincidir exactamente con el TAC del padre al cual se está manejando, para poder la hoja determinar cuál es la caída de tensión acumulada. Fíjense que seguimos con los datos de carga directamente, distintas condiciones de tendido. Aquí nosotros pudiésemos poner un dead ground, 40 grados de temperatura, que esto lo coloco como modo académico para que vean cómo afectan los factores, pero lo clásico es colocar 25 grados en muchos criterios, distintas condiciones de suelo, distintas condiciones de instalación con su respectivo letra, digamos, de tendido, algunos con la afectación ante terceras armónicas, y ya se van a dar cuenta acá que van a ir variando básicamente los factores de corrección, van a ir variando las secciones transversales, van a ir variando la cantidad de cables por fase, las distintas cargabilidades de nuestros cables, los chequeos de los criterios. En caída de tensión, fíjense que aquí ya tenemos la, digamos, caída de tensión acumulativa, porque le hemos indicado que son padres hijos
que son, disculpen, cables hijos de un cable padre, las verificaciones de sus criterios y las verificaciones de cada una de las condiciones. Fíjense que acá existe algo que es extremadamente interesante. En los cables de tierra, como les comentaba, para el de corriente continua no es aplicable, y en los de neutro únicamente a los dos que le hemos indicado que tienen básicamente neutro. Entonces, aquí ya podemos nosotros sumarizar lo que le entregaríamos al cliente, que serían las condiciones de servicio, las condiciones de carga, las condiciones de instalación, los factores de corrección. Le resumimos las características antiampacidad, caída de tensión, máximo nivel de cortocircuito, mínimo, cable de tierra, cable de neutro, y la verificación del chequeo con el cable fino. Este que está en rojo lo veremos más adelante con el video del dimensionamiento de los interruptores y de los fusibles. Bueno, estimados profesionales, colegas, que ya muchos nos conocemos porque me siguen en mis redes, recuerden, LinkedIn, mi nombre completo es Jadir Alberto Medina Morao, Instagram, Enward Energy, el canal de YouTube donde estará colgado este video, Enward Energy. No olviden en suscribirse, compartirlo, comentarlo, para que llegue a la mayor cantidad de profesionales posible y sigamos creciendo en esta red. Un placer y nos veremos en siguientes videos que estaré preparando para la contribución y el crecimiento de conocimiento de nuestra comunidad. Saludos.